La señora Dalloway, pues es una novela que yo he leído 2 veces por la universidad principalmente, y me parece una novela que está muy bien construida. De hecho, eh, pues Virginia Woolf estuvo escribiéndola durante mucho tiempo, y de hecho hay cuentos que preceden a la novela en los que ya se ve como este desarrollo del tema. Entonces, pues, em, bueno, les voy a decir más o menos cómo recuerdo la primera frase de la señora Dalloway, que resulta ser uno de esos comienzos que son grandes, grandes en la literatura. Pues, obviamente pues espero que los anime a leerla. Entonces la señora Dalloway comienza más o menos así. La señora Dalloway decidió que ella misma iba a comprar las flores. ¿Viste? Eso es bien bonito. Y resulta que en esta novela, eh, Woolf se centra demasiado en lo realista, ¿sí? Pero ella no deja de lado la interioridad de los personajes. Entonces, la historia como tal, como lo dice el título, va de la señora Dalloway, una señora que ya es mayor, y a través de la historia va recordando su vida. Pero lo interesante, que también se relaciona con el Ulises de James Joyce, es que lo que intenta hacer Virginia Woolf acá es contar la historia de esta mujer, pero lo que ocurre en un día, ¿sí? Entonces, em, ella intenta como, sí, ver por horas. Las horas en este libro es un, perdón, son una imagen importante, porque ella trata de em, contar las cosas por horas, y también intenta a través de ciertos elementos meterse en la interioridad de cada personaje. Entonces, pues también tengan en cuenta que ella aquí prácticamente no usa el narrador omnisciente, sino que se guía por los pensamientos y los diálogos de los personajes. Listo. Entonces, esta obra es muy interesante y tiene varias imágenes. Constantemente estamos viendo las imágenes, pues la imagen del reloj se tiene muy presente en la obra, y bueno, otras imágenes como la naturaleza, las flores, la percepción de cada personaje de sí mismo. Y bueno, también en esta novela me parece importante y muy interesante para resaltar, es que, pues como les decía, que ella estuvo en este contexto de entre guerras. Hay un personaje en ese libro que fue un soldado de la guerra, estuvo en la Primera Guerra Mundial y sufre de estrés postraumático, perdón. Y, y ella lo analiza, bueno, lo escribe de una manera muy particular, porque en esa época pues no se creía en el estrés postraumático ni en los efectos mentales que podía tener una guerra en un hombre. Entonces ella escribe este personaje que se llama Septimus, que vivió eso. Entonces, bueno, es una novela muy, muy interesante porque juega con todas estas cosas, y de hecho hay, hay un libro que se basa como en esta novela, que se llama Las Horas. Pero bueno, más adelante voy a hablar un poquito de eso. Y bueno, siguiendo con Alfaro, Alfaro también es una novela muy interesante en la que, perdón, eh, Virginia Woolf también juega un poco con todo esto de lo realista. Alfaro, pues en Alfaro, pues es otra de las novelas más reconocidas de Virginia Woolf. Ya la historia no se centra en un día, sino que tiene 3 partes la novela, y pues habla más como de 10 años. También, de hecho, la novela está basada como en sus propias vivencias de cuando era niña, que ella también iba a una isla con un faro, bueno, todo eso. Y también en esta novela, en la segunda parte, hay un ejercicio muy interesante, porque Virginia Woolf cuenta la historia desde los objetos inanimados de una casa. ¿Listo? Y esta obra también es importante porque en ella, pues Virginia Woolf hace otras conexiones, pero con la pintura. Hay personajes que hay una pintora, creo que son varios, no recuerdo bien, pero entonces sí hace como otras conexiones,
Y también el juego muchas veces en las novelas de Virginia Woolf es que como los personajes tienen cierta subjetividad, se ven de cierta manera distinta a como los ven los demás. Listo. Bueno, entonces voy a seguir con Orlando. Orlando también es otro ejercicio muy interesante. Y bueno, para hablar de Orlando también tenemos que hablar de algo de la vida de Virginia Woolf. Y es que, no sé si ustedes han escuchado, pero se dice que Virginia Woolf tuvo un romance con una mujer, ¿sí? Entonces, cuando Virginia Woolf estaba casada con Leonard Woolf y estaban en este círculo de Bloomsbury, ellos no creían en la exclusividad y en la monogamia. Bueno, la exclusividad de las relaciones. Entonces, Virginia tuvo una relación sentimental o pasional con una mujer que se llamó Vita Sackville. Entonces ellas dos se conocieron, tuvieron su romance y fueron amigas durante toda la vida, ¿sí? Bueno, Virginia Woolf, literalmente le dedica su obra a Vita, la de Orlando. Orlando, pues les confieso que no la he leído, pero sé que es un libro en el que Virginia Woolf eh, experimenta un poco como con la androginia, como la sensación del otro sexo, porque Orlando es una biografía de un personaje que vive como varios siglos y es mujer, hombre, bueno, hay una conversión ahí de las cosas. Y bueno, de acuerdo con lo que dice el hijo de Vita Sackville, es como una de las cartas de amor más bonitas de la literatura. Listo. Y bueno, ya voy a hablar un poquito primero de las olas y luego pasamos a una habitación propia. Entonces, pues ya siguiendo esta línea, vimos al principio que en la señora Dalloway la autora se fijaba muchísimo en el mundo exterior y fue disminuyendo eso, llevándolo hacia el otro extremo. Em, en las olas, em, la autora lo que hace es eliminar casi que por completo todo este mundo exterior y nos lleva al mundo interior de los personajes. Entonces, como para decirles un poquito, Las olas trata de seis amigos que crecen, bueno, viven su niñez juntos y ya cuando grandes se reúnen. Esto también es otro tema importante que uno ve a través de las novelas de Virginia, y es que siempre hay como una reunión, una preocupación por el pasado, ¿sí? Entonces en esta novela vemos algo muy interesante y es que parece ser que la conciencia de estos seis personajes a veces por momentos parece ser una. Entonces es a veces complejo porque no se distinguen bien las voces de los personajes. Y ahí también está como el juego, como lograr distinguir quién dice tal cosa o quién dice tal otra, cómo se diferencian los personajes si están como unidos por esta conciencia. Y bueno, y aquí en las olas y también un poco en Alfaro vemos como estas imágenes ya mucho más de la naturaleza. En las olas se usa muchísimo como esta imagen de las olas, las ondas, el agua, el fluir y la naturaleza. Y es muy bonito porque de hecho, o sea, cuando uno lee a Virginia Woolf, uno siente que está leyendo poesía eh, en prosa y es muy bonito porque ella crea estas imágenes, hace analogías y metáforas sobre pues, la interioridad y cómo nos relacionamos con la naturaleza sin llevarlo a un sentimentalismo, a mi parecer, porque realmente Virginia Woolf no escribe de manera romántica o sentimental, sino que usa estas analogías y estas imágenes para explorar las sensaciones del ser humano. ¿Listo? Y bueno, antes de pasar a una habitación propia, que pues yo quise darle como más tiempo, porque de verdad es un texto muy interesante, me gustaría como hablar
bueno, recordar estos temas que he dicho y hablarles un poquito de los temas que ella utiliza. Listo. Entonces, bueno, es muy importante esto que les decía de la asociación libre, el flujo de la conciencia, porque de hecho es algo que ella usa en todos sus escritos y también lo vamos a ver un poco en una habitación propia. Listo, entonces también les hablaba de los cambios ocasionados por la guerra y bueno, los cambios de la sociedad en general. Ella los trata bastante y ya vamos a ver en una habitación propia que es más referente a las mujeres. La naturaleza, como les había mencionado, la percepción subjetiva. En serio, es muy, muy interesante, perdón, ver que hay personajes de las novelas que se perciben de cierta manera y vemos al mismo tiempo, pues a través de los diálogos, no, de los diálogos internos, cómo los otros personajes los ven de distinta manera. Entonces, no sé, bueno, digamos en la señora Dalloway muchas veces se ve como fea y los demás la ven hermosa. Entonces es muy interesante estos juegos, son muy interesantes. Bueno, como decía también la unión, los reencuentros, la visión del pasado, varias de estas novelas lo que hacen es llevarnos a personajes que ya son grandes y, esos mismos personajes ya en su adultez, en su vejez, nos cuentan partes de su vida eh, que anhelan, que les traen recuerdos, reencuentros con viejos amores y todas estas cosas. Y también estos aspectos aparentemente insignificantes, como el hecho de que la señora Dalloway va a ir a comprar flores y cómo esto se relaciona con su vida pasada, o como en las otras novelas se pintan cuadros, em, se va a la universidad, se va a un restaurante, cosas así, que no se fijan tanto como en lo externo, sino en cómo esto tiene relación con el interior de los personajes. Listo. Entonces, pues teniendo todos estos temas en cuenta, todas estas cosas, pues ya podemos pasar a una habitación propia, que como ven, fue escrito en 1929, publicado, y recoge una serie de conferencias dadas en el Newnham College y el Girton College, que eran como la universidad femenina de, de la Universidad de Cambridge, si no estoy mal, permítanme un momento. Sí, de la Universidad de Cambridge. Entonces, bueno, voy a leer lo que escribió, o bueno, creo que todos pueden ver lo que escribió Angie. Listo. Entonces, sí, sí es muy importante y me parece muy interesante cómo este, como pues aquí ella, Angie habla de cómo llevaron esta discusión de una habitación propia a las artes plásticas y es muy similar a lo que pasa en la literatura y es que a las mujeres se nos ha borrado de pues de la historia, se nos borra como autoras, como escritoras, se nos borró también durante mucho tiempo como lectoras, como supongo como pintoras, escultoras, en general se nos borró, se nos ha borrado de la historia. Y también pues por esto me parece importante como hablar de las escritoras, como recuperar su historia, ver que no es nuevo que las mujeres escribamos o que seamos artistas o que seamos científicas, sino que es algo que viene de siglos atrás. Y también me parece interesante esto de la posición política de hoy en día, porque sí, obviamente pues podemos ver que las cosas han cambiado, pero no han cambiado tanto. Eh, aún hoy en día a las mujeres como escritoras como que se les da un lugar secundario, pues por ejemplo como dato curioso, por decirlo así, de mi carrera, em, en mis cursos casi siempre leemos hombres, aunque haya mujeres que hayan escrito, leemos hombres. Muchas veces como que máximo se incluye una escritora y esto es pues es duro y no debería ser así, es injusto porque las mujeres han escrito y en términos binarios somos como la mitad de la humanidad.
Y también me parece interesante esto de las mujeres lesbianas. De hecho, hay una parte de una habitación propia en la que Virginia Woolf habla por encimita de esto. Y bueno, entonces, ya pasando como tal, no sé si alguien quiere agregar algo antes de empezar a hablar bien de una habitación propia. Eh, no, devuélvete, por favor. Gracias. Bueno, entonces, pues ya sabemos que esto era una serie de conferencias de la autora. Y también es muy importante que Virginia Woolf lo que hace es crear una distancia entre ella y la narradora de su escrito. Esto es importante porque, si bien parecería que esto es un aspecto de ficción, lo que hace ella es usar este personaje que habla para demostrar sus argumentos. Y también es interesante porque ella usa esta narradora y usa también este recurso del flujo libre de la conciencia. ¿Por qué? Porque en una habitación propia seguimos bueno, a una mujer. Ella misma dice como, llámenme Mary Benton, Mary Seton, Mary Carmichael o con el nombre que más les guste, pues es cosa sin importancia. Entonces ella dice al principio que estaba sentada en la orilla de un río y estaba pensando, echando globitos, como diría mi profesora. Gracias. Echando, ¿cómo? Entonces, bueno, ella estaba echando globitos y en el ensayo dice que a ella le encargaron escribir sobre la novela La mujer y la novela. Entonces ella empieza a pensar cómo escribir de este tema. Y bueno, pues si leen ustedes el ensayo se van a dar cuenta cómo lo eh, une todo parece como un hilo conductor. Y bueno, entonces ahora sí, gracias. Entonces, hay varios puntos importantes que ella trata en este ensayo, que por eso es tan importante pues dentro del feminismo y también dentro de la literatura. Y bueno, pues aquí puse unas citas que a mí me parecen importantes, entonces las voy a leer y voy a explicar un poquito. Entonces, bueno, como por decirlo así, la tesis principal del ensayo de Virginia Woolf es, es la siguiente: démosle una habitación propia y 500 libras al año a una mujer. Dejémosle decir lo que quiera y omitir la mitad de lo que ahora pone en su libro, perdón, y el día menos pensado escribirá un libro mejor. Entonces, ¿qué es lo que hace Virginia Woolf en este ensayo? Ella analiza la escritura de su tiempo, las escritoras que ella ve en su tiempo, las novelas que ellas hacen, y también hace como un recorrido histórico por las escritoras de su país. Entonces habla de Jane Austen, las hermanas Bronte y bueno, muchas otras que son importantes. Y bueno, ella habla de cómo, cómo lograron ellas escribir. Y entonces lo que expresa en esta tesis es que a las mujeres les hace falta independencia para poder escribir y escribir mejor. ¿Listo? Entonces, la segunda cita que tengo, pues que está ahí, dice: tenía el mismo espíritu de aventura, la misma imaginación, las mismas ansias de ver el mundo que él, pero no mandaron a la escuela. Entonces, hay una parte que me parece muy, muy importante del ensayo, y es la parte en la que Virginia Woolf pregunta: ¿qué pasaría si William Shakespeare, ese escritor tan conocido, tan importante en la literatura, hubiera sido mujer? ¿Sí? Y ella empieza a pensar, perdón, ni siquiera que hubiera sido mujer. ¿Qué hubiera pasado si ese William Shakespeare hubiera tenido una hermana que hubiera sido igual de genial a él? Entonces ella se empieza a preguntar esto y dice como, bueno, no la hubieran mandado a la escuela por más que hubiera querido, la hubieran obligado a casarse con alguien con que ella no hubiera querido. Y entonces dice ella, listo, ella tiene un espíritu aventurero, tiene un espíritu lleno de pasión, de ingenio, y lo que hubiera hecho, como hizo Shakespeare, hubiera sido irse a Londres, a una compañía de teatro. Y ella dice que ahí
pues primero recordemos que en esa época los actores, perdón, no había actrices, sino que todos eran actores y si el papel era femenino, pues se vestían de mujer. Entonces no le hubieran dado un papel como actriz, tampoco le hubieran dado un papel como escritora, como dramaturga. Y finalmente, pues si hubiera podido ingresar siquiera a compañía de teatro, pues hubiera quedado embarazada o hubiera tenido pues un destino trágico. Ella, Virginia Woolf, dice finalmente que se hubiera suicidado porque no había podido pues, con la vida que hubiera tenido. Entonces es muy importante esto porque eh, eso sería pasando como en el siglo XIX, porque, bueno, las condiciones sociales de la mujer eran como muy diferentes a las que tenemos hoy en día. Y esto también se evidencia cuando ella habla de que este personaje, esta Mary Seton, Mary Carmichael, eh, iba a la biblioteca. A las mujeres no las van a entrar solas a la biblioteca. Algo que nosotras hacemos todo el tiempo ahora, pues en el tiempo no, pero normalmente sí, pues no lo podían hacer las mujeres. Igualmente con el ingreso a la universidad era diferente. Y bueno, el caso es que Virginia Woolf eh, analiza esta situación de la mujer, de las escritoras, y dice que pues a las mujeres nos falta escribir. Y esta última cita pues que tengo acá, hay muchísimos, de hecho el texto pues se los recomiendo mucho porque es muy citable, por decirlo así, tiene muchas partes que son buenísimas. Entonces esta última, en el terreno de la imaginación, tiene la mayor importancia. Esto es lo que lo la mujer. En la práctica es totalmente insignificante. Reina en la poesía de punta a punta del libro, en la historia casi no aparece. En la literatura domina la vida de reyes y conquistadores. De hecho, era la esclava de cualquier joven cuyos padres le ponían a la fuerza un anillo en el dedo. Entonces, eso también pasa, pues, como comentaba Angie, en las artes plásticas, y es que las mujeres durante mucho tiempo fuimos las musas, o hemos sido las musas, las de mayor inspiración, ángeles preciosos, pero al mismo tiempo se nos humilla, se nos subestima, se nos borra, se nos invisibiliza. Entonces, esto lo trata aquí Virginia Woolf porque era normal que los hombres escribieran sobre las mujeres y de hecho, en, en una habitación propia, ella cita literalmente lo que escriben en esa época los hombres de las mujeres y vemos argumentos como que las mujeres somos menos anatómicamente, mentalmente, que nuestras capacidades no dan la talla de la de los hombres. Y Virginia Woolf trata a través de este ensayo desmentir esto o debatir esto, porque no es cierto. Bueno, y entonces también se ve mucho en el siglo XIX que hay como esta visión de las escritoras. En el siglo XIX y un poco en el siglo XX y de pronto un poco ahora, pues a las mujeres que escribían, pues más que todo en el siglo XIX se las trataba como locas, ¿sí? Entonces ella cuenta la historia de varias mujeres que tuvieron que ocultar que escribían. Por ejemplo, ella cuenta que Jane Austen, la autora de Orgullo y Prejuicio, otra joya de la literatura universal, pues ella le tocaba, escribía en la sala porque no tenía un cuarto y lo que hacía era, pues estaba haciendo su manuscrito y se escuchaba que llegaba alguien, lo tapaba con una tela. Otra mujer, que no recuerdo su nombre, pues lo que hizo fue como casarse con un hombre e irse como a una cabaña lejos donde podía escribir y la trataban de loca y lo que tiene meterte miedo a las cuidan mental porque les va mal y así. E igualmente cuando Virginia Woolf ya estaba escribiendo a comienzos del siglo XX, las mujeres escribían, claro, podían escribir reseñas, novelitas, cosas así chiquitas, entre comillas, y no se les pagaba bien por eso. Entonces Virginia Woolf también habla sobre esto. ¿Listo? Entonces, sigamos. Listo. Entonces, se me hace que el texto de una adaptación propia se puede llevar a muchos campos de, pues, sociales. La ciencia, las artes plásticas, la literatura y no sé, muchos, la medicina probablemente, no sé.
Entonces, bueno, aquí vemos, pues resumí un poco los puntos centrales del ensayo en tres cosas. La primera, hay una necesidad de independencia social y económica de las mujeres. Las mujeres necesitaban o necesitan eh, que no se les trate como niñas al cuidado de hombres y también necesitan tener una independencia económica, ser dueñas de su dinero. Pues ya sabemos que durante muchísimo tiempo las mujeres no lo fueron. Aquí en Colombia, como hasta mediados del siglo pasado, como hasta prácticamente casi los años 60, las mujeres no tuvieron como una independencia económica. Y lo segundo, ¿qué se necesita para que una mujer se pueda dedicar a la escritura? Entonces Virginia Woolf dice que necesita una habitación propia, cierta renta anual, ciertos requisitos materiales y también, eso también es importante, lo que necesitan las mujeres es tener una tradición. ¿Por qué? Porque Virginia Woolf lo que dice es que como nosotras las mujeres llegamos tarde a la lectura, a la escritura, a pues los ámbitos masculinos, no tenemos una tradición de la escritura de la mujer, sino que nos tenemos que guiar y medir por lo que hacen y hacían los hombres, y eso nos pone en cierta desventaja. ¿Sí? Entonces, digamos que ella cuenta que los hombres de su época decían que las mujeres eran muy tontas, no sabían escribir, y ella les dice como, bueno, ¿cómo vamos a saber escribir si hasta ahorita estamos empezando en este ámbito? ¿Cómo vamos a saber cómo expresarnos, cómo tener una literatura si nos tenemos que medir por lo que ustedes han hecho durante todos estos siglos? Porque pues los hombres vienen escribiendo desde hace miles de años. ¿Sí? Entonces, esta idea de la historia de las escritoras de Inglaterra, las que ella conoce, son también un intento, bueno, este recorrido es un intento por recuperar esa tradición y ver cómo nos vamos a posicionar las mujeres a la hora de escribir, a la hora de leer y a la hora de crear. Y en este sentido, pues también es importante algo que Virginia Woolf pone como ahí implícito en su ensayo o por debajito, y es que no siempre se tiene que acudir a la voz femenina, sino que se puede experimentar. Entonces también hay como esta idea de voz andrógina, en la que pues, la mujer puede escribir eh, con la experiencia masculina y la experiencia femenina. Y bueno, creo que Orlando es una muestra de esta idea. Ok, sí, sí. Ok, estoy leyendo lo que dice aquí Sierra y me parece muy importante. Pues no sé si no estoy mal, el moderno Prometeo es también la historia de Frankenstein. Esta es de Mary Shelley, la hija de Mary Wollstonecraft. No sé si estoy equivocada, pero sí es muy importante Mary Wollstonecraft porque de hecho ella también escribió textos de feminismo que son importantísimos para la historia del feminismo. Ella se estaba preguntando desde hace mucho tiempo sobre los derechos de las mujeres, su papel en la sociedad. Y de hecho, sí, pues Mary Wollstonecraft es la mamá de la autora de Frankenstein. Entonces, bueno, esos dos son mujeres, bueno, fueron mujeres escritoras increíbles y me parece muy interesante, importante también de resaltarlas, como tú dices. Sí, no recuerdo si Virginia Woolf habla de ellas. Creo que sí, probablemente sí, pero no estoy segura. Ajá, exacto. Shelley es el apellido de Percy. Correcto, sí, tienes toda la razón. Bueno, igual es que son madre e hija, pero sí. Entonces, sí, sí, esto es muy importante. O sea, nos damos cuenta que muchas veces se nos paga por alto, entre comillas. Eh, muchas mujeres que escribieron, que son muy importantes, que tratan temas que pueden ser muy actuales, que son importantes son de la literatura, pero los dejamos de lado porque los hombres existen. No, mentira, porque los hombres ya habían escrito y bla, bla, bla. Y de hecho es
es injusto porque, como decía, pues muchas veces nos miden a las mujeres con las varas que han puesto los hombres. Entonces, bueno, tal escritora trató tal tema, ay, pero es que fulanito ya lo había tratado antes, ¿sí? Entonces, bueno, eso hay que cuestionarnos todo un poco. Y bueno, el último punto, en, pues, sí, pues es lo que estoy diciendo, como esta tradición literaria académica que ha sido excluyente, que tenemos que retomar como para poder posicionarnos, como decía Angie, tomar una posición actualmente, ¿sí? Y pues en esa época de Virginia Woolf también. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé si alguien quiere decir algo más sobre esta obra, si la ha leído o si esta discusión le hizo pensar algo, quiere opinar, preguntar. ¿No? Bueno, pues lo, les digo que al final sí me gustaría ver qué piensan, que no sé. Y ya, bueno, una habitación propia es un texto de verdad que se puede tratar desde muchos puntos de vista y pues de verdad, si les gusta el ensayo o les gusta el feminismo, me parece que es también un buen texto para iniciar, como iniciar a cuestionarse ciertas cosas. Y listo, entonces pues para decirles que quería hacer como una pequeña recomendación de películas. Y ya. Entonces, bueno, o sea, películas, obras de teatro, series de televisión se han sacado sobre Virginia Woolf. Aquí puse tres películas, de las cuales no he visto completamente, pero pues son como varias como para iniciarse un poco en el tema. Entonces la primera es de 1997, es Mistress Dalloway, es basada en la novela como tal, y no la he visto. Si alguien la ha visto, pues puede decirlo. La segunda es Las Horas, de 2002. Como pueden ver, tiene actrices de la talla de Meryl Streep, Julianne Moore, Nicole Kidman. Y esta película está basada en el libro que yo les comentaba, Las Horas de Michael Cunningham. Entonces, lo que pasa es que, como les hablaba de la imagen del reloj en La Señora Dalloway, lo que hace esta película y el libro como reflexionar acerca de esta idea de las horas. De hecho, así se iba a llamar el libro, La Señora Dalloway, pero pues Virginia Woolf la cambió. Y pues esta película trata como de la vida de tres mujeres. Una de ellas es Virginia Woolf, por supuesto. Otra es una lectora de libro y otra pues es Clarissa, la protagonista pues del libro, pero ya como en una versión más moderna. Y la última pues es más reciente, es Vita y Virginia del 2018, que es ya como en esta película se cuenta un poco la historia entre Virginia Woolf y Vita Sackville, esta historia de pasión, de amor, pero pues tampoco lo he visto. Entonces, pues es más o menos como para recomendarles cosas, para que entren un poco en ese mundo de la autora, que es tan variado y emocionante. Listo. Bueno, pues ya puse al final una bibliografía complementaria porque recién sobre Virginia Woolf se citó muchísimo. Y hay una biografía que hace el sobrino de ella, es Quentin Bell. Entonces esta es como una biografía que él hizo durante cuando ella estaba viva, si no estoy mal, pero igual se considera como la biografía oficial, autorizada, porque de hecho de Woolf se tienen muchísimos hitos. Y bueno, pues ella se suicidó en 1941 porque estos trastornos que ella hacía, bipolares y se hizo depresión, pues ya también como muy mal. Ella tuvo como varios episodios durante toda su vida
pero aún así logró una vida plena y ella misma deja una carta a su esposo en la que dice que ella no quiere ser un estorbo, ella no quiere detenerlo a él, que ella sabe que él puede trabajar más en ella, que le agradece porque lo amó, fueron felices, hicieron muchos juntos y ella también pudo hacer muchas cosas de su vida. Entonces ella lo que hace es que llena su abrigo de piedras y se mete a un río y se ahoga. Entonces, pues esto pasa en 1941, con los comienzos de la Segunda Guerra. Pero bueno, igualmente a mi parecer, Virginia tuvo una vida muy productiva y, y logró expresar muchísimo a través de su literatura. No sé si, bueno, ahí les dejo como bibliografía que pueden revisar. Hay muchísimos textos, de hecho ya tiene muchas más obras, aparte de las que yo les mencioné, que son como ensayos, cuentos, otras novelas como El cuarto de Jacob, Entre actos, Los años, Flush, bueno, muchas otras obras que ustedes pueden mirar, pero me parece que estas son como cruciales para entender un poco, ujú, para entender un poco su forma de escribir y su importancia. Entonces, ¿alguien quiere decir algo como antes de terminar? ¿Algún comentario, alguna cosa, duda, queja? Ay, no. Vale, gracias. Pues si nadie dice, nadie tiene algo más que decir, ok, pues debería, pues depende de lo que les guste a ustedes. Sí, listo, pues depende mucho de los que les guste. Digamos, ustedes más de poder como estas novelas muy introspectivas, les recomiendo Las Olas, Alfaro, pero si les gusta algo como más, pues entre comillas, como de acción, de eh, espacios concretos, pues los recomiendo La Señora Dalloway. Igual me parece que, aunque no la he leído, Orlando también es muy interesante. Y ya como había dicho, si de verdad lo que les gusta es como feminismo y esto, es muy importante pues leer una habitación propia. Uno podría empezar por ahí, de hecho una habitación propia es corta. Sí, La Señora Dalloway también es corta. De hecho, casi todos los libros de ella son como no tan largos. Y, ok. Y también, pues si les interesa la crítica literaria, no sé, pueden también leer los ensayos de... No se cansa de leer a Virginia Woolf. Las imágenes que ella crea son muy bonitas y no cansan. Y bueno, pues ya para finalizar, pues les agradezco por este, quedarse para el tema pues que se está tratando ahí y en general. Y es la primera dice, me aventuraría a decir que Anónimo, que escribió tantos poemas sin firmarlos, era a menudo una mujer. Y la segunda dice, la literatura está abierta a todos. No te permitiré, por más bedel que seas, que me apartes de la hierba. Cierra con llave tus bibliotecas, si quieres, pero no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Entonces, pues les dejo ahí la recomendación de Virginia Woolf. Es una grandísima escritora y y bueno, me parece que es una buena forma de iniciar como en la lectura. No sé. Y bueno, muchas gracias por aquí. Gracias por darme este espacio.